como verás, hoy me toca compartir una reflexión y espero que Dios pueda tocar nuestra vida y nuestro corazón. ¿Y qué quiero hablarte en esta mañana o en este día? ¿Qué es lo que yo quiero tratar de decirte en este día? Tiene que ver de nuestra autenticidad, de nuestra originalidad, de quiénes somos verdaderamente, de nuestra identidad en Cristo, que a medida que pasa el tiempo no se deteriora, que a medida que cruzamos procesos duros se sigue afianzando, se sigue arraigando, se sigue fortaleciendo, porque somos originales en Cristo. La palabra identidad la busqué en el diccionario, te lo leo rápido. Dice así: circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. ¿Se entendió? Así que el objetivo de esta mañana en mi mensaje es que podamos asumir nuestra posición en Cristo verdaderamente. Porque a veces podemos comprender en medida quiénes somos, pero no lo vivimos como tal. Deseo con todo mi corazón que podamos abrazar en esta mañana nuestra verdadera identidad en Cristo. Y para eso necesito usar uno de los libros que para mí es el libro de los libros que habla de identidad en Cristo, que nos enseña quiénes somos y para qué estamos en esta vida, ¿no? Dieguito, el domingo pasado, ¿se acuerdan lo que habló Diego el domingo pasado? ¿Quién me lo puede decir? ¿Nueva qué? Y cantamos recién ¿qué? ¿Nueva qué? Nueva criatura. Así que voy a usar el libro de Efesios. El título de mi mensaje en esta mañana, acá estaba, Nueva identidad en Cristo. Esta semana yo me preguntaba, ¿qué es lo que le da valor a una persona? Y mucho más en estos tiempos. ¿Cómo es que se definen las personas que no tienen a Cristo, por supuesto? ¿Cómo es que se autoperciben las personas que no tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuáles son los medios que utilizan para sentirse realizados? ¿Cuáles son los medios que utilizan para sentirse personas exitosas, personas valiosas? ¿Qué es lo que los define a ellos verdaderamente? Y puse algunos ejemplos, quizás pueden ser o no. Quizás pueden ser, o puede ser el dinero que tienen, quizás. Puede ser la empresa que poseen. Puede ser el auto que manejan, la ropa que visten, el calzado que pueden comprarse. Quizás alguna de estas cosas pueden definir a las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Pero a nosotros, los que estamos en este lugar, la comunidad de Dios, ¿qué es lo que nos define? ¿El ser evangélicos? ¿Nos definen nuestros estudios teológicos, si es que hemos estudiado o no? ¿Nos define nuestra posición eclesiástica dentro de una iglesia, dentro de una institución? Quizás te define tu servicio, lo que estás haciendo todo el tiempo dentro de una iglesia. Porque quiero decirte que si descubrimos verdaderamente o qué es lo que nos da valor y qué es lo que nos define, también podremos descubrir nuestro propósito, nuestro para. Si sabemos quiénes somos verdaderamente, también podríamos saber para qué estamos en esta vida. ¿Me vas siguiendo? ¿Para qué fuiste creado en Cristo Jesús? Bueno, ahora lo vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículos 6 y el 12 dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es tremendo. Yo le pido al Señor que pueda abrir tu corazón y tu mente para poder comprender en esta mañana lo que Dios quiere transmitirnos. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que te define como hijo de Dios, tu nueva identidad en Cristo. No lo que hacemos, no nuestra posición visual o eclesiástica, sino quiénes somos verdaderamente. Nuestro mejor título para poder
decirlo de esta manera, es que somos hijos de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a leer en Reina Valera. Dice así, ¿lo tenés? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y ¿a quién más? Y la palabra santo es la palabra apartados, ¿no? Los que Dios apartó de antemano y a los fieles. O sea que la fidelidad va de la mano ¿con qué? Con la santidad. La santidad va de mano con la fidelidad a Dios. Sigamos. A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. Los saluda, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Usted está leyendo que está diciendo que nos bendijo con bendiciones materiales? No, ¿no es cierto? Dice bendiciones ¿qué? Bendiciones espirituales en los lugares donde celestiales en Cristo. Pablo no está diciendo bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales que ya nos otorgó por medio de nuestra identidad en Cristo en los lugares celestiales, o sea, en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Y ahora lo vamos a ver. Hermanos, no hay nada mejor que ser benditos de Dios por haber sido escogidos desde hace mucho tiempo atrás. Si vos estás en este lugar y yo estoy en este lugar, es pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Y ahora sí, vamos a entrar al mensaje. Vamos a leer el versículo 4, porque acá están todas las bendiciones espirituales de las que Pablo nos está hablando a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos nueva criatura. Dice así, versículo 4, vamos rapidito. ¿Me va a tener paciencia? ¿Sí? Bien. Dice, según nos escogió en Él, antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y ¿qué más? Sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, ¿quién? En el amado, en Jesucristo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy lo cantamos toda la mañana. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, ¿en quién? En Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, que significa la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es tremendo. Esto es totalmente zarpado. Yo quiero leerte las bendiciones que Pablo enumera ahí. Fuimos escogidos, santos, adoptados, aceptados, redimidos, llenos de sabiduría. Nos reveló su ministerio, o su misterio, mejor dicho, nos dio herencia y como si fuera poco, nos selló y nos dio la garantía. ¿De quién?
del Espíritu Santo. Todas estas cosas nos definen a nosotros, los hijos de Dios. Bendiciones espirituales que Dios nos dio, nos otorgó desde antes de la fundación del mundo. Así que quiero ser muy rápido y breve con lo que quiero contarte. Me gustaría abordar cada una de estas bendiciones, pero como son muchas, voy a abordar solamente algunas. ¿Estamos? Bien. Lo primero que quiero decirte es que Dios nos escogió. Esa palabra escogió significa nos agarró para sí mismo. Nos tomó para sí mismo. Eso significa la palabra escogió. Nos escogió, nos llamó para sí mismo, para ser parte de Él. Y nos llamó, nos escogió, lo primero dice, para ser santos y sin manchas. Es impresionante pensar que Dios comenzó su plan perfecto con personas imperfectas como nosotros. Es impresionante que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos puso como testimonio santo, apartados por Él y para Él, para esta vida terrenal, con una mirada totalmente eterna. Pero en esta mañana mi pregunta, porque yo me hice esta pregunta cuando armaba el mensaje y la tuya, quizás a lo mejor puede ser que vos estés pensando, pero Pablo, genial, perfecto, pero ¿qué es lo que ve de santo Dios en mi vida? Si todos los días estoy luchando con mi pecado, lucho con mis miserias, lucho con mis debilidades, no que vivo así, ¿no? Sino que lucho con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Pero pareciera que no alcanza y a veces, no sé si a vos te pasa, nos frustramos. Pero en ese momento yo necesito recordar, porque esa es otra obra del Espíritu Santo que me hace recordar que Dios me escogió, que Dios me separó desde antes de la fundación del mundo para su plan perfecto eterno y que estoy viviendo mi santificación progresiva, que tengo la ayuda del Espíritu Santo en mi vida y que la obra de la carne, que son mis luchas, mis miserias, mis pecados, no están por encima de la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en mí. Lo tremendo de esta bendición espiritual, es que ya fuimos escogidos, apartados para vivir en santidad y no estamos solos porque el Espíritu Santo está con nosotros llevándonos de la mano a esa transformación, como decía Juli, inclusive los textos que leyó en esta mañana Rocío. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Pablo dijo, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué hermoso es pensar que Dios nos escogió para ser parte de su familia, de una familia santa y sin manchas, separados en Cristo antes de la fundación del mundo para un plan perfecto. Porque esta es la manera en la cual Dios me está mirando. Esta es la manera en que Dios me define siendo santo en Cristo por medio de Cristo. Y quiero hacer mi primera aplicación sobre que Dios nos escogió para ser santos y sin manchas, sin culpa significa. Ahora que estoy comprendiendo o que estoy entendiendo que dentro de mi identidad en Cristo Dios me determinó santo y me escogió para santidad junto a Él, ¿cómo estoy asumiendo esta posición? Dije al principio del mensaje, el objetivo era de que podamos asumir nuestra posición en Cristo y abrazar nuestra verdadera identidad. Puedo decir en este día o en esta mañana de forma consciente y sincera que mi responsabilidad como hijo, como hija de Dios, de vivir y practicar la santidad, se está desarrollando en todas las áreas de mi vida. ¿O existe alguna que no he entregado a Dios? Algo que no estoy pudiendo vencer, que necesito de manera urgente buscar ayuda, de ser vulnerables, de poder rendir cuentas. Porque esta posición en Cristo, que es una bendición, deja bien claro que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Que no debería existir pecado en nuestras vidas que nos esté separando de Dios. ¿Me explico? Hermanos, un hijo de Dios no puede o no debe vivir como el mundo vive.
Un hijo de Dios no puede o no debe pensar como el mundo piensa. Un hijo de Dios no puede o no debe hablar como el mundo habla. Un hijo de Dios no puede o no debe mirar lo que el mundo mira. La santidad es una decisión de todos los días, ¿sí o no? Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy, qué gana de ser un buen santo que tengo hoy. Y aunque así lo sea, hay una lucha en nuestra carne. Pero recordamos que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y no para entristecerlo. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos de Dios obedientes. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Lo dice el Señor, y la santidad no es un tema muy popular hoy escuchado desde los púlpitos. Hermanos, es hora de asumir nuestra posición si es que hemos nacido de nuevo. Hermanos, es hora de asumir nuestra posición en Cristo si verdaderamente somos nuevas criaturas. Eso es lo primero. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Número 2, dice que en amor nos predestinó para adopción. Y esto es tremendo. Podríamos estar hablando todo el día y no alcanzaría esta tremenda bendición espiritual. Las palabras en amor nos demuestran el origen de lo que estaba ocurriendo, lo que Pablo estaba tratando de explicar. Hago un paréntesis. La Biblia dice que Dios es ¿qué? La Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, esta frase, cuando comienza en amor, es el vínculo entre lo que precede y lo que prosigue. O sea, lo que precede en ese momento y lo que va a seguir después. ¿Y qué es lo que sigue? Dice que en amor nos predestinó, nos dio un destino de antemano, nos predeterminó. ¿Para qué? Para adoptarnos. Dios por amor nos escogió no solo para ser santos y sin manchas, sino para adoptarnos como hijos. Esto es tremendo, no es solamente un texto que podemos leer, esto trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestro tiempo y nuestra cosmovisión de lo que estamos viendo hoy. Y quiero contarte algo. En la ley romana o greco-romana en ese momento, cuando la adopción se completaba por completo, la persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley, esta era una nueva persona, era hecho nuevo. De tal modo que todas las deudas y obligaciones que le conectaban con su familia anterior eran abolidas, como si nunca hubiesen existido. Es más, era una restauración completa a la posición de primogénito para poder disfrutar los beneficios como del primogénito. Y esta es la ilustración que usa el apóstol Pablo para hacernos entender que fuimos en amor escogidos para ser adoptados. Hermanos, solamente el amor de Dios puede hacer esto. Darnos la posibilidad de nacer de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo en Cristo para ser llamados sus hijos y darnos salvación eterna. Hay un texto que usamos casi de memoria para predicar el Evangelio, que es Juan 1:12. Seguramente lo recordarán. Que dice más, a todos los que le recibieron y creyeron, les dio que esa palabra potestad es la palabra clave en este texto. Esa palabra significa que nos dio la autoridad, el privilegio de ser hechos, dice Reina Valera, de ser hechos hijos de Dios. Pero hay otros textos que ilustran un poco más esta situación. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice, ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice ¿a qué? Al miedo,
sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Esto lo dice Romanos 8:15, Gálatas 4:16, 17 también lo dice. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos ¿de qué? Que somos hijos de Dios. Y quiero hacer una aplicación con respecto a esto que Dios en amor nos predestinó para adopción. Todos los que vinimos de hogares complicados, de hogares conflictivos, con algún tipo de carencia afectiva y de protección, nos costó muchísimo ver a Dios como papá, ¿sí o no? O aquellos que aún teniendo una familia, por alguna razón o por la ausencia de comunicación, la ausencia de afecto, etc., esto produjo varios resultados negativos en sus vidas. No sé si le ha pasado, no conozco la historia de vida de cada uno de ustedes, pero la falta de amor en una persona es muy trágico. Especialmente en los niños y en los adolescentes porque los marcan para toda la vida. La falta de amor en este tiempo es muy evidente. La falta de un amor genuino en la vida de las personas, inclusive adultas, que por años acarrean situaciones en su corazón, no pudiendo solucionarlas. Cosas que siguen atormentándolas sin poder resolverlas, sin poder perdonar, sin poder perdonarse. ¿Y qué hablar de los jóvenes, de los preadolescentes, de los adolescentes que en este tiempo llegan con tanta necesidad de amor? Es impresionante, ya no es más lo mismo que antes. A medida que pasan los años, estas cosas aumentan. El miedo, la inseguridad, la falta de pertenencia, el no saber quiénes son, la falta de identidad trae como consecuencias frustraciones desmedidas, depresión, pánico, personas violentas repitiendo las mismas historias que su familia, grandes problemas de estima, pero gravísimos problemas de estima y en consecuencia muchos suicidios, entre otras cosas. Y esto crece desmedidamente en este tiempo. Pero la buena noticia es que el amor de Dios llegó para cortar con todo esto. El amor de Dios llegó para extender su mano para quienes lo necesitan. El amor de Dios llegó para que asumamos la posición de hijos y dejemos de estar esclavos a todas estas cosas. Este derecho nos permite clamar a Abba Padre, papito mío. Es una expresión de amor tan profunda con Dios que parece que Dios al mirarnos se puede derretir cuando nos ve pasar alguna situación difícil y que nosotros podamos acercarnos a Dios de esta manera, con un corazón, con esta expresión. Es tremendo. La pregunta para vos en esta mañana, si es que podés hoy, en esta mañana, detectar en tu vida algún temor, algún miedo que te esté paralizando, algún miedo que te esté atando, no dejando de disfrutar o dejándote disfrutar ese amor completo de parte de Dios en tu vida, ese amor que llena todos los espacios vacíos y ese amor que puede borrar toda carencia afectiva, dándole paso a tu verdadera identidad como hijo de Dios en Cristo. Número 3. Dice que nos escogió no solamente para ser santos y sin manchas, en amor nos predestinó para adoptarnos, sino también que nos escogió para redimirnos, para salvarnos de la esclavitud del pecado, del sufrimiento eterno, pagando un precio. Todos los hijos de Dios estamos identificados con la cruz. La cruz nos define en cuanto a nuestra posición en Cristo. Nosotros, los que estamos en este lugar, estábamos presos, esclavos del pecado y en consecuencia estábamos perdidos y sin salvación, sin ningún tipo de reconciliación con Dios. Sin embargo, la cruz representa redención para vos y para mí. Fue la máxima expresión del amor de Dios en darnos salvación en Cristo. Nos salvó del castigo eterno. Y déjame ilustrarte esto. En el Antiguo Testamento, para que una persona pudiera redimir a otra, tenía que tener algunos requisitos interesantes. Por ejemplo, te cuento algunos. Número 1,
tenía que ser algún pariente cercano o tenía que tener alguna cercanía a esa persona. Número 2, tenía que tener recursos para redimirlo. Y número 3, tenía que tener las ganas o la voluntad de hacerlo. Y el mejor ejemplo es el caso de Ruth. Lo puedes buscar en Ruth capítulo 4, cuando tengas ganas y puedas. Cómo Boaz redimió la vida de Ruth. Para nosotros, los hijos de Dios, nuestro Redentor, ¿adivina quién fue? Fue Jesucristo. Fue pariente cercano, dice Filipenses capítulo 2, que se humilló de tal manera que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, asumiendo nuestra condición para ir nada más y nada menos que a la cruz. ¿Sabes cuál fue su precio? La sangre de Cristo fue el precio. Tenía voluntad para hacerlo, por supuesto. Dice que fue un deleite para el Padre dar su vida por los que estamos en este lugar. Si querés aplaudir, aplaudí al Señor, porque fuimos redimidos. Su sangre fue más que suficiente para quitar nuestro pecado. El amado de Dios fue enviado en nuestro lugar a esa cruz para pagar el precio de nuestro rescate. Y ese precio, lo quiero volver a recalcar y enfatizar, fue la sangre de Cristo. No podemos subestimar esta verdad en nuestra vida, no asumiendo nuestra posición de quiénes somos como hijos de Dios. La pregunta en este punto, en esta mañana, siendo las 11:40, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo querés seguir viviendo tu vida? ¿Querés seguir subestimando la sangre de Cristo? ¿Querés seguir revolcándote en el pecado? ¿Siendo indiferente las veces que Dios te ha hablado? Cuando el precio de tu pecado fue la sangre del amado de Dios, ¿no te da temor esto? ¿Querés o queremos seguir justificando nuestros malos actos, nuestros malos pensamientos? ¿Querés todavía seguir pensando en no perdonar cuando Dios pudo perdonar todas tus iniquidades y las mías? ¿Querés seguir viviendo con culpa en tu vida cuando la redención te hizo libre de culpa? ¿O querés en este día comprometerte con Dios y asumir tu posición de la manera que Él te escogió y de vivir una vida, dejar de vivir una vida tibia, dejando de subestimar el Evangelio? Porque mi hermano, el Evangelio cuesta. El Evangelio es tomar tu cruz y seguirlo. No es tu cruz ni tu marido, ni tu esposa, ni tus hijos. La cruz sos vos, donde tenés que morir a vos mismo todos los días y empezar a menguar para que Cristo empiece a crecer. Mi hermano, el Evangelio le costó la sangre de Cristo, el amado de Dios. No sé qué querés hacer vos en esta mañana. No tengo idea qué cosas el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Pero yo quiero decirte que en esta mañana, cuando salgas de esa puerta, vos no podés dejar de tomar una decisión. En esta mañana es hora de abrazar nuestra verdadera posición en Cristo. Número 4, lo último. Como si fuera poco. Dice el versículo 13 del capítulo 1, lo que estamos desarrollando, que nos dio el sello del Espíritu Santo como garantía, ¿sí o no? Dice en él también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo termina como cerrando todas estas bendiciones que tenemos por nuestra posición en Cristo. O sea, nuestra verdadera identidad. El Espíritu Santo es como la garantía de nuestra posición, como nuestro certificado de que algo es genuino, como la confirmación que Dios nos ha redimido, como el camino de ingreso a vivir en santidad. El Espíritu Santo es la identificación de nuestra eternidad.
El ser llenados del Espíritu Santo, sellados, con el Espíritu Santo, no es un sentimiento, no es una emoción, una experiencia interior misteriosa, sino, ¿sabes qué? Un sentido de pertenencia. Somos propiedad de Dios. Eso significa. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros como ese amigo que está siempre presente en todo momento, recordándonos nuestro sentido de pertenencia, recordándonos las palabras de Jesús: no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Y la evidencia de estas palabras y de esta afirmación de Jesús termina con el sello del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva identidad en Cristo. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, de no reducir con nuestros pensamientos tan limitados el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente dones, no es solamente una fuerza poderosa para sentirnos empoderados, sino que es la garantía de que nuestro caminar de fe, en esta vida pasajera, nos lleva de la mano hacia Cristo. Y en el mientras tanto nos ayuda en todas nuestras dificultades mientras hacemos la tarea de extender su reino. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero terminar con algo más para concluir. Quiero decirte esto. Quiero decirte que necesitamos depender menos de nosotros, menos de las personas y más del Espíritu Santo. Mucho más. Si algo tengo que reconocer es mi poca dependencia con Él. Porque muchas veces intento lidiar o luchar con mis fuerzas, situaciones, procesos o pruebas y salgo frustrado. No sé si te habrá pasado. Nos olvidamos que tenemos la garantía dentro de nosotros de que ya no podemos vivir independientemente intentando ser nuestro propio superhéroe, queriendo arreglar todo con nuestras propias fuerzas. Ya no, porque somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios, y esa garantía es el Espíritu Santo. Dijimos que el Señor nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas. Nos escogió en amor para predestinarnos para adopción, para aceptarnos. Y también dijimos que nos escogió para redimirnos y nos selló con su Espíritu Santo, que es la garantía de que somos su propiedad. Siempre me pregunto qué fue lo que... Esto se lo compartí a los jóvenes y adolescentes hace un par de semanas. Siempre me pregunto qué fue lo que inspiró a unos 12 locos que después de la muerte de su maestro a seguir creyendo. Siempre me pregunto, y verdaderamente me pregunto, qué fue lo que inspiró a estos mismos 12 a multiplicarse hasta dar la vida misma por representar a su maestro. Siempre me pregunto, o me pregunté, qué fue lo que impulsó a los 120 a esperar esa promesa en ese aposento. Siempre me pregunto qué fue lo que inspiró a la primera comunidad como iglesia a predicar el evangelio en medio de la persecución. Siempre me pregunto qué fue lo que lo inspiró o inspiró a esos hombres y mujeres dentro del Coliseo romano a punto de ser devorados por leones hambrientos. Siempre me pregunto qué fue lo que inspiró al apóstol Pablo a seguir adelante a pesar de los encarcelamientos, a pesar del sufrimiento. Qué fue lo que lo inspiró para viajar tanto y levantar tantas obras, sanar tantos enfermos, enfrentarse con tantas autoridades y seguir adelante. Siempre me pregunté eso. ¿Y sabes cuál es la respuesta para mí? La respuesta fue su verdadera identidad en Cristo. Asumieron su posición en Cristo con el sello del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Qué vas a hacer vos hoy en esta mañana? ¿Qué vas a decidir vos con tu vida en esta mañana? Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y eso te define.